Buenos días. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la Escuela de Estudios Generales. El día de hoy iniciamos con un ciclo de actividades durante este primer semestre del 2024. Para nuestra escuela y para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación superior pública, es un gusto poder contar con su presencia, también para las personas que nos siguen en las redes sociales de nuestra escuela. Esta actividad particularmente es coordinada por la cátedra Enrique Macaya Laman, que durante este primer semestre del 2024 la tiene a cargo la distinguida profesora, la máster Tatiana Herrera, de la sección de Comunicación y Lenguaje. Desde la coordinación de Historia de la Cultura, desde la sección de Comunicación y Lenguaje y desde la sección de Filosofía y Pensamiento, y con nuestras tres cátedras temáticas, la cátedra Ibn Khaldun, la cátedra de Humanidades Digitales y la cátedra Macaya, establecimos una serie de coordinaciones para poder coincidir desde una visión de trabajo colaborativo, que sería el camino que nuestra universidad sigue. Y en la Escuela de Estudios Generales apostamos por el trabajo colaborativo. Dicho lo anterior, el día de hoy tenemos un panel de lujo que dialogará sobre el pensamiento humanista de Nucio Ordine y su vigencia. Estará a cargo de la profesora Tatiana Herrera, que es profesora asociada de la sección de Comunicación y Lenguaje de nuestra Escuela de Estudios Generales, donde imparte los cursos de Humanidades 1 y 2, así como cursos de seminario participativo de condición humana y medio ambiente. Obtuvo su maestría en literatura latinoamericana en esta misma universidad con la tesis denominada Espacio y Angustia en Cuentos de Angustias y Paisajes de Salazar Herrera, y también en la UCR recibió su licenciatura en Filología Española. Actualmente, además, se encuentra cursando la maestría académica en Literatura Clásica en dicha institución. Además, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado como investigadora de la misma casa de estudios en la que labora, la UCR, con varios proyectos, entre los que cabe mencionar el titulado Metonimia y Plegaria en Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, así como Gobernanza y Autonomía del Territorio Terraba-Broran, para la revitalización cultural, económica y ecosistémica, en la cual participa como investigadora colaboradora de la misma manera en el proyecto de acción social, acompañamiento en el diseño de un modelo para el buen vivir en la comunidad Terraba-Broran. También cuenta con numerosas publicaciones y ha participado en múltiples congresos y coloquios sobre literatura y humanidades. La acompaña en esta mesa el magíster Randall Carrera Umaña, el cual es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en Gestión de Proyectos. Don Randall fue coordinador de la sección de Filosofía y Pensamiento y también durante el primer semestre del 2023 coordinó la cátedra Enrique Macaya Laman con grandes éxitos por las coordinaciones que realizó. Y actualmente se encuentra a la espera de la defensa de su doctorado en la Universidad de Granada en filosofía. A mi izquierda se encuentra el magíster don Javier Agüero García, profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales y de la Universidad de Costa Rica. Es egresado del doctorado latinoamericano de educación de la UCR, magíster Science en Historia por la UCR, y actualmente coordina la sección de Historia de la Cultura, y junto con don Javier hemos estado realizando una serie de actividades desde esta visión que les comentaba de trabajo colaborativo. Me parece que es un panel de lujo que nos aportará mucho sobre este pensamiento de Nucio Ordine. Entonces, iniciamos con don Javier Agüero y su presentación. Muy buenos días.
Buenos días, distinguidas colegas que nos acompañan, personas que me acompañan en la mesa principal. Muy buenos días. Buenos días a la juventud estudiosa. La juventud estudiosa, para iniciar, les saludo de esta forma porque era la manera en la que se refería don Rodrigo Facio, rector de esta universidad en 1957, cuando recibió a los estudiantes un 4 de marzo de ese mismo año. La juventud estudiosa. El estudioso es aquella persona que tiene disposición para el estudio, dice el diccionario. No necesariamente es el estudiante que cumple con un ciclo o que asiste a un centro de enseñanza. Es una persona que tiene esa disposición de apertura y que trasciende las aulas. Por eso don Rodrigo Facio en realidad tenía mucha fe en esa juventud de 1957, al igual que nosotros tenemos también mucha esperanza en ustedes de que también forman parte de esa juventud estudiosa, que forma parte de un grupo de personas que leen la realidad de manera crítica y además de eso que son capaces de brindar nuevas formas de dirigir las sociedades. Si me lo permiten, la propuesta que les traigo en este conversatorio consiste en tomar el texto de 1957, que es la inauguración que hace don Rodrigo Facio a ese curso lectivo de 1957, y hacer un contrapunteo con lo que anota Nucio Ordine en el texto La utilidad de lo inútil. Entonces, es un movimiento casi que pendular entre dos autores para tratar de ver a dónde hay puntos de confluencia. Eso es el interés y eso es lo que les preparé para ustedes y espero les sea de utilidad. Valga la redundancia, para trabajar el tema de la utilidad de lo inútil. Entonces, podríamos decir al inicio que en el texto de Rodrigo Facio, que les vuelvo a repetir que era en el contexto de una bienvenida al ciclo lectivo de 1957, se destaca que es necesario, que es casi como una obligación, que se desarrolle un tipo de ciudadanía con triple dimensión. Esa ciudadanía necesariamente tiene que ser libre, tiene que ser inteligente o estudiosa, se puede buscar ese sinónimo, y además de eso tiene que ser tolerante. Esos son como, de alguna forma, los retos que impone el ser universitario, porque es una ciudadanía universitaria y una ciudadanía también humana. En ese sentido, cuando nosotros leemos este tipo de trabajos, hay una preocupación constante en la dimensión humana, en lo que somos como personas libres, estudiosos y además tolerantes. Esa es como la primera parte que podemos nosotros identificar en ese discurso de Rodrigo Facio de 1957. Ahora, la pregunta que se puede hacer cualquier persona que lee un texto de esta naturaleza es, bueno, ¿cómo se puede llegar a desarrollar ese tipo de dimensión? O esas tres dimensiones de una ciudadanía. ¿Cuál puede ser la manera en que se puede asumir eso? Entonces, ahí es donde cobra importancia la cultura como un bien que podemos decir es un bien común, un bien compartido, un bien construido a lo largo del tiempo, por tanto es un bien histórico, y además de eso, la función que tiene la universidad dentro de lo que es ese tipo de reto que impone el hecho de tener personas que se puedan formar con valores culturales. En ese sentido, si nosotros buscamos el texto de Ordine, para buscar un poco la confluencia entre un texto y el otro, pues nos damos cuenta que en el texto de Ordine, que es
un manifiesto, así es como se define el texto. Desde el inicio, desde las primeras 2 páginas, existe una preocupación clara en lo que es la cultura y el interés de la universidad de su aprehensión. Aprehensión como lo que podemos entender como captar. Entonces, a partir de esa dimensión, la cultura adquiere, desde luego, una importancia fundamental en el quehacer de la universidad. Desde luego, ahí la preocupación tanto del texto de 1957 de Rodrigo Facio como el texto de Ordine, de 2013, la publicación de 2013. Entonces, aunque son textos que distan mucho en el tiempo, pues lo importante es que tienen un punto de confluencia en el sentido de que reconocen la cultura como un elemento importante dentro de la vida universitaria. Desde luego, pues nosotros podemos reconocer ahí aquello de que la cultura también forma parte de un patrimonio. Es decir, la cultura se puede definir como una herencia, algo que se acumula a lo largo del tiempo y además de eso que debe ser valorado por las personas. En esa perspectiva podemos nosotros encontrar que en la universidad es donde se desarrolla ese tipo de discusión más reposada acerca de los valores culturales, de su importancia y desde luego en donde se puede perfectamente dar un ambiente de discusión en diferentes materias que imparte la universidad. Porque de alguna forma la reforma de 1957 lo que nos dice es que la universidad tiene la necesidad imperiosa de conformarse en cuanto a un cuerpo común, que son un conjunto de cursos que se den al inicio de la vida universitaria y a eso se le llama estudios generales. La reforma de 1957 lo que nos trae es la fundación de los estudios generales, que había sido una propuesta que se había dado desde los años 40 y una propuesta desarrollada sobre todo por 2 profesores de la universidad, don Enrique Macaya, que es el nombre de la cátedra que tenemos aquí, y además de eso, don Abelardo Bonilla. Don Abelardo Bonilla es como se llama este auditorio. Vean ustedes las casualidades. Más bien, dicho de otra forma, no es casualidad que esos nombres todavía nos acompañen y los recordemos aquí. Entonces, el espacio para ese tipo de reflexión de la cultura encuentra su razón de ser en los estudios generales. De ahí la importancia. De alguna manera, una de las preocupaciones que tenían los reformadores de 1957 era, decía Rodrigo Facio, el viejo tema de la cultura y la economía. ¿Verdad? Y así lo pone, el viejo tema de la cultura y la economía. Y continúo leyendo este pedazo que es interesante. ¿Y de quién es el que determina a quién? Dice este fragmento. ¿Hay que producir para saber o hay que saber para producir? ¿Son los frutos de las manos los que permiten cultivar el espíritu o es más bien el cultivo del espíritu el que permite aumentar los frutos de las manos? Rodrigo Facio se graduó como abogado de esta universidad, pero había hecho una tesis de economía sobre la materia económica. Esas son formaciones interesantes. Graduado como abogado, pero había hecho un estudio de economía como trabajo de graduación. Y aquí, en este fragmento de la página 12 de este discurso, aquí se anota. Y este es un problema interesante porque ahora, como lo va a desarrollar don Randall, este es un problema que de alguna manera todavía es un tema de discusión, porque a veces se nos dice, bueno, ¿tenemos o no tenemos que financiar a la universidad? ¿Hasta dónde tenemos que financiar a la universidad? Porque no hay fondos suficientes. Bueno, aquí lo tenemos. El viejo tema, dice aquí, de la cultura y la economía. Y las 2 disciplinas con mayúscula, cultura y economía. Y aquí lo anota Rodrigo Facio.
Vale la pena tomar en cuenta que dentro de esta discusión, cuando se crean los estudios generales, existe también una preocupación clara en el estudio del pasado. Por esa razón es que se crea una asignatura dentro de los estudios generales que se llama Historia de la Cultura. Porque, en definitiva, como lo menciona Ordine, hay que valorar la memoria. Y este principio, incluso desde los griegos clásicos, está presente. Esta preocupación acerca de cuál es el papel del pasado en el desarrollo de la historia humana. ¿Para qué sirve conocer acerca del pasado? Y se han escrito textos, por ahí uno clásico que decía, ¿historia para qué? ¿No? Que es aquello que tiene que ver con la utilidad, ¿para qué sirve la historia? Y por ahí un autor en la cárcel escribió en la época de una guerra mundial un texto donde decía, papá, ¿para qué sirve la historia? Dime, papá, ¿para qué sirve la historia? Era como una forma de iniciar un texto de forma muy coloquial. Un autor consagrado a las aulas que había dado clases durante muchos años en la universidad y dice, voy a escribir un texto que cuando se tradujo se llama Introducción a la Historia, y una forma de acercarme al público es empezar por ahí. Papá, ¿para qué sirve la historia? Y a partir de ahí empieza él a reflexionar acerca de eso. Y esa reflexión la hace sin que medie texto. El autor no tenía, como tenemos aquí, material de apoyo. El autor no tenía material para escribir, fue con base en su vivencia como docente, y a partir de ahí él escribe el texto. Entonces, esa preocupación de para qué sirve la historia, ¿cómo lo menciona Ordine? Bueno, que es la valoración del conocimiento del pasado. Y Ordine dice en ese manifiesto, porque en el manifiesto de Ordine hay ciertas alarmas donde él advierte acerca de los peligros que están presentes como una amenaza, más bien sería un peligro latente sobre la misma historia de la humanidad o la misma existencia de la humanidad. Y Ordine nos dice a nosotros que hay sociedades que se han dado el lujo de cortar la relación entre el pasado y el presente. Entonces, vean ustedes que es interesante porque esta preocupación de Ordine, expuesta en 2013, en este milenio, ¿verdad? Ustedes que son de este milenio, los que estamos aquí somos del milenio anterior, en su mayoría creo, sin ofender a nadie, ¿eh? Pero bueno, siempre hay que hacer esas aclaraciones en la mesa, con mucha cautela. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos entonces un interés de Ordine en establecer aquello de la relación del pasado y el presente. Ordine nos dice, hay sociedades, como les decía ahora antes, que se han dado el lujo de cortar la relación entre el pasado y el presente. Y eso tiene implicaciones serias. No solamente en la historia como disciplina, o en que los historiadores no tengan trabajo y no sean contratados. No, no es eso. No solamente va por ahí. Es que Ordine nos dice a nosotros que esas implicaciones las podemos ver nosotros en que la destrucción de la memoria lo que va a crear es gente ignorante. Y entonces, cuando tenemos gente ignorante, eso es una amenaza en la libertad, para la libertad y para la democracia, para las dos. Porque en ese sentido, Ordine nos dice a nosotros, mucho de lo que los gobiernos autoritarios o totalitarios, o como ustedes lo quieran ver ahora en la versión tal vez populista, que tal vez sea la más cercana a nosotros, mucho de eso, mucho de ese apoyo de esos gobiernos, que muchas veces llegaron de forma democrática a ostentar el poder, resulta que llegaron vía elecciones. Pero ¿quiénes los eligieron? Ahí es donde viene el punto. Entonces, cuando tenemos esa destrucción del pasado de forma sistemática, donde la gente no recuerda ni le interesa recordar tampoco, entonces ahí lo que sucede es que se ve amenazada tanto la libertad como la democracia. Esa es una llamada de atención sumamente interesante. Si uno continúa con el texto de Ordine,
Yo no me di la molestia de leer partes del texto de Ordine porque la mayoría de ustedes lo conoce y lo están leyendo en el curso. Pero si leemos con cuidado Ordine, Ordine nos va a decir algo todavía más interesante, me parece. Y es el hecho de que mucha de esta destrucción del pasado ocurre porque ha habido gente que se ha puesto de acuerdo, parece que es como algo ya planeado de alguna forma, en ser como los traficantes de certezas y de verdades, que son los que anuncian verdades, muchas veces a medias, que se constituyen a veces en falsas verdades, o como ustedes los quieran ver ahí, o falsas noticias, o que exponen con cierta contundencia relaciones de forma muy simple que la gente en su mayoría asume como tales, pero que en realidad son mucho más complejas a la hora de explicarlas. Pero tienen la habilidad, estos traficantes, dice Ordine, ¿de qué? De llevarle a la gente, al receptor, un tipo de mensaje muy fácil de entender. Muy fácil de entender porque resulta que cuando tenemos a personas que no leen, que no han desarrollado el placer de la lectura, Ordine nos dice a nosotros, el leer un texto implica una alegría, así como lo oyen, juventud universitaria. Leer un texto sí, debería ser una alegría. Y posiblemente ya cuando terminemos la carrera universitaria vamos a decir eso, que sí, fue un gusto leer el texto. A veces leemos los textos de forma rápida porque nos hacen la prueba de una comprobación de lectura, un examen, lo que sea, y no le tomamos el gusto al texto. A veces decimos, uy, sí, llevamos generales, leímos tal obra, pero la verdad es que me hubiera gustado leer la obra por segunda vez. Entonces tenemos que darnos esa oportunidad. Leer el texto implica una satisfacción. Cuando no leemos, cuando leemos a medias, cuando leemos en diagonal, leemos la primera frase del texto, ¿verdad?, de la página, leemos una oración de la mitad de la página y al final leemos la última idea de la parte inferior derecha. Esa es una lectura en diagonal. Me imagino que algunos de ustedes la conocen. Yo la conocí en una capacitación. De la capacitación, si me preguntan, no me recuerdo mucho, pero de ese tipo de tip que alguien dio ahí para tratar de sobrevivir en el curso que estábamos, de eso sí recuerdo. Claro, recuerdo menos todavía si hago ese tipo de lectura del contenido del texto, porque en realidad no desarrollé la habilidad completa. El que la promocionaba decía que sí funcionaba. No le estoy promocionando, aclaro aquí, ¿verdad?, por cualquier cosa. Pero entonces, resulta que entonces lo que nosotros tenemos es que esos traficantes de certezas y de verdades encuentran terreno fértil, ¿a dónde? En gente que en realidad tiene un nivel cultural bastante bajo, bastante reducido. Y todos sabemos muy bien que una forma de medir el nivel cultural es con base en el dominio del vocabulario, ¿verdad? Nosotros encontramos métricas de eso, ¿verdad? ¿Cuántas palabras diferentes utilizó Cervantes en el Quijote? Que por cierto el Quijote es muy bien promocionado en Ordine, en el texto. Y ustedes dijeron, ay sí, qué lindo, cuando lo leí. Cuando leí el Quijote completo. Cuando nunca me leí el resumen, aunque me vi tentado de leerlo, pero no lo leí. Y me leí el libro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palabras diferentes aparecen en el Quijote? ¿Cuántas palabras diferentes tiene una persona de 65 años en su uso coloquial? ¿Y cuántas palabras tiene una canción de reggaetón? ¿Verdad? Ese tipo de métricas se tienen, se conocen, le llegan a uno por el WhatsApp y la gente queda asustada. La gente queda asombrada de ese tipo de relaciones. Pero entonces, en cuanto a estos traficantes de la verdad que encuentran terreno fértil, les decía a ustedes, en este tipo de niveles culturales tan raquíticos, entonces dice Ordine, es importante siempre el hecho de que tengamos la capacidad de disfrutar del proceso educativo y además de eso, de ante todo tener disposición de aprender. Eso nos lo menciona Ordine.
Y eso también es retomado no porque fue un texto anterior, ¿verdad? Más bien sería posterior. En el 57 está presente, más bien sería al revés. En la página 14 leo este fragmento. Dice Rodrigo Facio, en ese discurso que les dice a ustedes de 1957, dice que en esta facultad, en esta nueva facultad, que se llamaba Ciencias y Letras, empiezo a leer por aquí, dice, lo que busca es enseñarle al joven que se acerque a sus umbrales, como lo he dicho recientemente en la preparación de la revista de filosofía de la universidad. Ya en esa época había una revista de filosofía. A reconocerse a sí mismo como ser de alma. Eso es lo que le dice el estudiante, a los estudiantes, a la juventud estudiosa. A reconocerse a sí mismo como ser de alma, carne y hueso, con necesidades materiales, espirituales, con historia y con futuro. Vean ustedes qué interesante esto del futuro, porque recordemos que cuando se hacen mediciones, estadísticas y sondeos de opinión, cuando le preguntan a la gente joven, ¿qué piensa usted del devenir, del futuro? La mayoría de la gente tiene una gran incertidumbre. Hay como un gran pesimismo en la gente joven. Y Rodrigo Facio lo mencionaba aquí. Con necesidades materiales y espirituales, con historia y con futuro. Es un texto sumamente valioso y de alguna manera es lo que, como les decía a ustedes, haciendo este contrapunteo, podemos encontrar ese tipo de preocupaciones en el texto de Ordine de 2013. Para tener un futuro, para conocer el pasado, para conocer nuestros orígenes, esa relación que se establece entre una parte y la otra, entre el pasado y el presente, y desde luego con una actitud en donde la verdad no se posee, sino que la verdad se busca. Es un largo caminar y hay que disfrutar eso. Por eso es que hay que disfrutar los cursos, por eso es que hay que disfrutar las lecturas y no solamente decir, esta lectura me sirve nada más para el examen, porque la educación no es un fin en sí misma. Entonces por aquí nos dice, disfrutar el proceso porque la verdad no se posee. Los traficantes de la verdad sí la tienen, según ellos, pero dice Ordine, tenemos que tomar en cuenta que la verdad se busca, ¿verdad? Y ahí es donde viene el escudo de la universidad, ¿verdad? El escudo de la Universidad de Costa Rica lo tenemos nosotros ahí, y ahí viene no lo tenemos. Bueno, ustedes lo podrán tener en el teléfono posiblemente, ¿verdad? Es una deuda que quedó de esta exposición, pero ni modo, se puede subsanar. Sí. En el mantel está y nadie me dijo, solo la profesora. Profesora, muchas gracias. Profesora de historia, la profesora Flor, que nos ayuda con estas cosas. Ahí está. Entonces, en el escudo de la universidad, ¿qué es lo que dice el escudo de la universidad? Viene una locución latina y de alguna manera tiene que ver con esto de buscar algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí, profesora? Si me permite. Un conversatorio, por aquí estamos circulando la palabra. Lucem aspicio. ¿Y eso en nuestra lengua? Busco la luz. Es la búsqueda de la verdad. Recordemos que en estas versiones el conocimiento es luz, ¿verdad? Y por ahí vamos. Para tal vez concluir esta intervención, que ha sido un poco breve, porque no puedo extenderme durante más tiempo, aquí podríamos seguir conversando, y no daría tiempo de conversar a las otras personas que están conmigo, pero vean ustedes que en este discurso, tan bellamente escrito por Rodrigo Facio, que la compañera lo tiene proyectado ahí, en el billete de 10 colones, cuando 10 colones valían algo, entonces ahí tenemos algo. Dice casi en el penúltimo párrafo, y es un mensaje para ustedes, dice. Bueno, antes de leer este mensaje sí quería ver lo del billete. Ese billete aparece Rodrigo Facio y aparece también el edificio que se inauguró cuando se pronunció este discurso. ¿Cuál es este edificio? Adivinen ustedes cuál es. Ajá, muy bien, compañero. ¿Cómo sería? ¿Cuál es? Este edificio, sí. Y ahí aparecía en el billete de 10 colones, ¿verdad? 1957, inauguración del edificio, y 1957 también es la creación de los estudios generales.
Dice Rodrigo Facio. Vean ustedes qué bonito con lo que termina Rodrigo Facio y con lo que voy a terminar yo también, porque si no, no podemos continuar. Dice a los estudiantes, para que vean ustedes qué bonito discurso les da de cómo podemos nosotros ser personas diferentes. Dice, estudien y lean mucho, pero al tiempo diviértanse sanamente. Parece que Rodrigo Facio apostaba también por la diversión sana. Practiquen deportes, escuchen buena música, ingresen a los grupos experimentales de teatro e incorpórense a los programas radiales y a los coros. Iníciense en la pintura, consulten a sus profesores guías, sus psicólogos, médicos y demás funcionarios de la universidad. Es decir, desde esa época la universidad se perfilaba como un lugar en donde la persona adquiere esta dimensión humana, desde el principio esta dimensión humanista. Entonces, estudien y lean mucho y también diviértanse, ¿verdad? Muchas gracias, muy amables. A continuación, escucharemos la intervención de la profesora Tatiana Herrera. Buenos días, gracias por estar acá acompañándonos. Bueno, ya el profesor ha hecho un gran recorrido, creo yo, sobre algunas de las ideas de Ordine, que es al fin y al cabo el que nos provocaba o nos convocaba a esta actividad. Pero la Cátedra Macaya es la que se ocupa fundamentalmente del asunto del humanismo dentro de la Escuela de Estudios Generales y dentro de la Universidad de Costa Rica. Nuestra universidad se precia de ser humanista, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? El problema es que el humanismo a veces es entendido como, somos seres humanos, todo lo que hacemos es humanismo, ¿cierto? No es así, ¿verdad? Al menos no en términos de lo que le interesa a la universidad y a nuestra escuela particularmente. Tampoco tiene que ver con el ser buena gente o llevarse bien entre nosotros o tener acuerdos, ¿verdad? Eso es el nivel más básico del humanismo, pero nosotros lo pensamos, lo cuestionamos, lo ponemos en crisis desde su condición de sistema de pensamiento, de ideas, de lo que significa ser humano y cómo nos hacemos seres humanos. Porque a menudo pensamos que el ser humano nace, y sí, claro, nacemos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Está el ADN innegable, pero la condición humana es algo que se construye. Y eso es lo que ocupa a la Escuela de Estudios Generales, eso es lo que preocupa a la Escuela de Estudios Generales y eso es lo que generalmente aborda la Universidad de Costa Rica desde su estatuto orgánico. Entonces, es importante insistir en eso, el humanismo pensado como paradigma. Y dentro del humanismo es muy interesante porque nosotros tendemos a ver el mundo en dicotomías, ¿verdad? En dualidades. Y nos han enseñado en una sociedad occidental cada vez más mercantilizada, cada vez más neoliberal, cada vez más preocupada por lo utilitario, como diría Ordine, en pensar que tenemos, por decirlo así, dos culturas. Esto es un planteamiento de un filósofo, Brown, estadounidense, que señala él que la universidad o el mundo del conocimiento se ha fragmentado en, por decirlo así, dos culturas. La cultura que apuesta por las letras, por el arte, por las ciencias sociales, y la cultura que apuesta por las ciencias duras, ¿verdad? La ingeniería, la tecnología, la misma economía, que aunque es una ciencia social, pues cada vez a veces tiende a olvidarse de esa condición. Entonces,
el conocimiento está fragmentado, ¿verdad? La propuesta del humanismo del siglo XXI es romper esa fragmentación desde nuestra universidad y desde la Escuela de Estudios Generales. Por eso incluso nosotros pensamos en actividades que involucren a más disciplinas. En este caso estamos las 3 cátedras de Filosofía, Historia y Comunicación, pero también, como ustedes bien saben, nuestra escuela incluye Sociología, incluye Biología, incluye Arte, incluye Matemática, ¿verdad? Incluye la deportiva, incluye como un poco lo que ya el profesor Javier planteaba, que don Rodrigo Facio previó para la universidad. Esa multitrans e interdisciplinariedad, que además nos permite entonces pensar el mundo desde diferentes facetas, ¿cierto? Desde ahí, desde poner en crisis, digamos, una visión sesgada, fragmentada, y más bien pensar el mundo desde lo integral, es que Ordine nos habla. Pero antes de eso, yo quisiera retomar un planteamiento de precisamente la humanitas, porque las humanidades y el humanismo aparecen en el mundo griego allá y en el romano, ahí sí, relacionado con no tanto la condición humana, sino con la condición de ciudadano, de cómo soy yo útil, ojo la palabra, dentro de la sociedad. ¿Cómo cumplo yo con mis deberes y derechos dentro de la sociedad? Eso era la humanitas para los latinos y eso era la paideia para los griegos. Y para eso entonces se educaban en las humanidades. Ese es el origen, por decirlo así. Hay un autor que a mí me gusta mucho citar cuando hablamos de humanismo, porque Terencio es un autor latino del siglo III antes de Cristo, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y porque es importante reconocer el pasado, como decía el profesor Javier, tiene una comedia que se llama El atormentador de sí mismo, y ahí viene esta cita famosa que dice un personaje que se llama Cremes, dice: hombre soy y no tengo por ajenas las cosas de los hombres. Esa frase ha pasado a la historia, conocida también como nada de lo humano me es indiferente. Ese es, digamos, el planteamiento fundamental del humanismo, ciertamente. Y de ahí es que lo asociamos con la empatía. La empatía de ponernos en los zapatos de otro ser humano y entender su problemática, entender su mundo, entender cómo ve las cosas y así entonces poder relacionarnos mejor. Sin embargo, Cremes dice esto en oposición a otro personaje que se llama Menedemo, que representa el individualismo en este texto que les cuento. Imagínense los romanos, entonces ya desde el siglo III tenían esta problemática del individualismo, ¿verdad? Donde entonces solo pensamos en nosotros mismos y en no paso más allá de mis narices. De nuevo, la Universidad de Costa Rica y nuestra escuela pretende romper con eso, ¿verdad? Ciertamente el humanismo luego, retomado por los renacentistas, se asocia con el antropocentrismo, ¿verdad? Y eso generó todos los problemas que ya sabemos, fundamentalmente el creer que nosotros somos dueños del mundo, y ahí está la crisis ambiental, ¿verdad? Que es tal vez una de las consecuencias más graves que ha tenido el humanismo mal entendido. Pues entonces, hoy nos toca ir más allá de ese humanismo y necesariamente cuando hablamos de humanismo hay que pluralizarlo en realidad y sería bueno entonces pensar que se incluyen sí las tendencias filosóficas, se incluyen los ideales humanos, porque el humanismo tiene que ver también con la utopía, la posibilidad de pensar en un mundo mejor, en otro mundo posible, y por eso es que problematizamos todo, por eso es que las preguntas son tan importantes. Y de esto nos habla Ordine, como vamos a ver.
¿verdad? Se insiste en la condición de ser humano o de persona hoy en día, ¿verdad? Ya no entonces tanto en el individuo, porque el individuo solo piensa en sí mismo, como lo dice la misma palabra. Pensamos entonces que la sociedad debe ser abierta, inclusiva, y que de alguna manera se hable de la totalidad, ¿verdad? Entonces, para el siglo XXI ha sido necesario resemantizar el humanismo, por decirlo así, y comprender de nuevo que debe cuestionar ese humanismo clásico y renacentista para plantarse contra el eurocentrismo, contra el antropocentrismo, contra el patriarcado, contra el colonialismo, ¿verdad? Y precisamente lograr pensar en un paradigma distinto que nos haga mejores seres humanos. Porque, como decía el pensador español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces es fundamental pensar en mi entorno y en los demás. La universidad nuestra, citando también a Rodrigo Facio, entonces, nos dice que libre es pues la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas, y no aceptará nunca más calificativo que ese, el de libre. Esto, como vamos a ver, tiene muchísima relación con Ordine, como ya el profesor Javier adelantaba. Ahora él nos va a contar otra vez un poquito de quién es Ordine y su contexto. Muchas gracias. En realidad, el profesor Ordine, un profesor italiano, nació en 1958. Si ustedes son buenos en relaciones, fue un año después de la reforma de 1957 de nuestra universidad y falleció en 2023. Casualmente, el año pasado que estábamos dando el curso, fue una persona que acostumbra a ver noticias y que lee, una estudiante la que nos dijo a nosotros, ¿vieron, profesores, falleció el autor que habíamos leído al principio del curso? ¿Verdad? Entonces parecía que eso da satisfacción a los profesores. No la muerte de Ordine, claro, no, ¿verdad? Es el hecho de que por lo menos, ¿verdad?, tuvieron la deferencia de decirnos tal cosa sucedió. Bueno, en este caso algo fatal, pero eso es importante. El profesor Ordine estudió Renacimiento italiano en esas universidades europeas. Es común que existan ese tipo de especializaciones, con centros de investigación a menudo de lo que es una etapa del pasado tan rico en las sociedades nuestras. Especializado en Giordano Bruno, que es un pensador de rigurosidad siempre a la hora de estudiar Renacimiento. El texto tal vez más conocido es La utilidad de lo inútil del 2013. Ese texto fue rápidamente traducido. Eso es una de las grandes bondades de la globalización, que los textos a menudo se traducen de forma muy rápida. Cuando nosotros estudiábamos, les digo esto siempre relacionado con libros, los textos tardaban a veces 10 o más años para ser traducidos. No sé si alguien de la mesa recuerda ese tipo de episodios, pero a menudo teníamos que leerlo en otras lenguas. Pero, bueno, actualmente es mucho más rápido. Este texto de Ordine es un manifiesto, les decía a ustedes, y se basa en otro texto que fue publicado a inicios del siglo XX para que le sirva a Ordine como pretexto de lo que va a ser su forma de narrar el documento. Y entonces lo que uno se encuentra, si uno lee la tabla de contenido con cuidado y después lee el texto, uno se da cuenta que lo que hay son comentarios de autores y demás. Que por cierto, ahora hablando de los comentarios, se me ha quedado el tema de la biblioteca, pero eso, si al final hay tiempo, con mucho gusto, para no abusarme de este espacio que me dieron de forma tan generosa.
Entonces, retomando el texto o una de las ideas centrales de Ordine, tal y como lo dice su texto, la utilidad de lo inútil, necesariamente tenemos que hablar de ese título, porque nos plantea un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Una figura que une los contrarios. Por decir algo, el hielo que quema. Eso es un oxímoron, es una figura literaria por lo general. Entonces, la utilidad de lo inútil, es decir, ¿para qué sirve aquello que no sirve? ¿Verdad? Pareciera plantear Ordine. Y sí, ahí yo sí lo cito a él directamente porque dice, si dejamos morir lo gratuito, ojo, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de las sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Eso es muy interesante porque por eso les puse otra dicotomía ahí para plantear un poco esta concepción o cómo está entendiendo lo útil y lo inútil Ordine. En latín, otium quiere decir ocio. Nosotros asociamos el ocio con el esparcimiento, el divertimento, el pasar el rato, a veces hasta perder el tiempo, ¿verdad? Y ojo, perder el tiempo, pero de eso nos va a hablar Randall. El ocio en la antigua Grecia, más bien, y en Roma, tenía que ver con cultivar la mente, con aprender, con la escuela, la escola, nos decían los griegos. Ese era el ocio. Entonces, siguiendo las recomendaciones de Facio, ¿verdad? El ocio vendría a ser el aprendizaje, el estudiar y también en el divertirse, el deporte, la música, el arte, todas esas actividades que conforman la Escuela de Estudios Generales. El necotium es la etimología del negocio, o sea, la negación del ocio. El negocio que busca ¿qué? El lucro, la ganancia. Cuando Ordine habla de beneficios, se está refiriendo a eso, no a algo que me genere a mí un aprovechamiento espiritual o moral incluso, o filosófico. No, él está hablando de esas sociedades enfermas que se dedican únicamente a preocuparse por el dinero. No es que esa búsqueda esté mal, no se trata de decir, no, y dediquémonos todos entonces a filosofar y no comamos. No, claro que no, ¿verdad? Pero sí es importantísimo pensar entonces en la utilidad de lo inútil. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirve la literatura? Borges decía que qué pregunta más rara era esa. ¿Por qué preguntarse para qué sirve la poesía? Eso es como preguntarse para qué sirven los colores, ¿verdad? Y pues Ordine sigue estas ideas precisamente. Lo interesante es que Ordine dice que esa es la función de la universidad, ¿ya? De la universidad humanista, y que ustedes, esos estudiantes de los que habla Rodrigo Facio, deberían ser herejes una vez que salgan de la universidad. Y ese es un concepto fascinante en Ordine, porque el hereje debe entenderse otra vez en el sentido etimológico, esto es la persona que toma sus propias decisiones, que es libre. Recuerden que la libertad es fundamental para el planteamiento que nos hacía Rodrigo Facio, ¿verdad? ¿Qué es la universidad? Donde caben todas las ideas. La universidad es libre, somos librepensadores y la idea es formar librepensadores. Entonces, debemos desde esa libertad cuestionar, poner en crisis el sistema dominante, incluso si es necesario, a la misma universidad si es necesario.
comprender el mundo en el que vivimos y comprender al ser humano, la condición humana, los problemas que nos rodean. ¿Para qué? Para ir en contra, resistirse si se quiere y sublevarse a la instrumentalización del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el ser humano deja de tener valor por sí mismo en su propia condición y se vuelve útil. Es que eso es terrible cuando nosotros nos deshumanizan y nos cosifican y entonces nos volvemos simplemente una pieza dentro de un sistema, ¿verdad? Y entonces acá la idea es resistirnos a eso y para eso Ordine nos dice debemos ser herejes con dos pilares fundamentales de la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho al conocimiento. Ahora entonces le cedo la palabra al compañero Randall. Muy buenos días, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta actividad. Lo que nos presentaba el profesor Javier y la profesora Tatiana nos permite aterrizar en el análisis de tres categorías concretas íntimamente ligadas entre sí. Lo que Nuncio Ordine piensa y elabora en torno al tiempo, después la relación que existe entre la lógica de empresa y la universidad, ahí sería toda la actitud crítica que presenta el autor, y de una manera constructiva lo que Ordine piensa sobre el verdadero papel de la universidad. Como les decía, tiempo y universidad. Universidad ligada a la lógica de empresa, una crítica, y universidad recordando su verdadero papel. Veamos cada uno de ellos. El autor enfatiza a lo largo de sus conferencias y de sus textos la importancia del tiempo. Y Nuncio Ordine, chicos y compañeros, llega a una conclusión. La prisa con la que estamos viviendo no nos permite cultivar verdaderamente las relaciones humanas. Vivimos en un mundo tan apresurado, ustedes lo han visto, nos levantamos desde temprano, venimos a la universidad, nos acostamos tarde, tenemos tanto que hacer y ese ajetreo cotidiano nos roba la paz. Para reflexionar sobre la importancia del tiempo y tal vez de la forma negativa que lo estamos viviendo nosotros, desde la premura, Nuncio Ordine utiliza tres ejemplos muy interesantes. Primero cita, y lo hace en varios de sus documentos, un poema de Constantino Cavafis, un poeta griego. Cavafis, ¿lo vas a leer? Okay. Cavafis, en un poema que se llama Ítaca, narra un poco pues la historia presente en la Odisea. Ahora, Odiseo que regresa, todos nos cuentan en la Odisea, el personaje principal está deseando regresar a su pueblo natal, que se llama Ítaca. Pero resulta que Cavafis, citado por Ordine, dice, sí, regresar a Ítaca es importante, pero más importante que eso es la experiencia que se vive a lo largo de todo el viaje. Los que tenemos hijos pequeños, cuando salimos a un paseo con los chicos, los que dicen los niños, ¿a qué hora llegamos al paseo? ¿Qué largo? Se me está haciendo muy, ¿a qué hora llegamos y a qué hora volvemos? Ordine diría, disfrute todo el paseo junto, en su conjunto total. Esa es la idea principal. Nosotros tenemos la premura, ¿cuándo salgo de la universidad? ¿Cuándo logro eso? Ordine diría, bueno, pero ¿y qué hay de la experiencia? En términos nuestros, el estar en el pretil, el hacer amigos, el compartir con otras personas. También Ordine cita, para analizar el tiempo, a Nietzsche. Cuando Nietzsche escribe su texto de Aurora, resulta que en la primera edición Nietzsche se da el privilegio de no elaborar el prólogo. El prólogo aparece 9 años después en la segunda edición. Y cuando Nietzsche lo escribe, dice, prácticamente no lo quise escribir, porque quería hacerlo de manera lenta. Quería situarme al margen, tomar el tiempo y aprender con calma y lentitud. Calma y lentitud son dos palabras que en el horizonte actual prácticamente las hemos sacado de nuestro vocabulario. Los que somos mayores vivimos un ajetreados, pero ustedes como jóvenes también lo ven. Es tanto lo que hay que hacer y son tantas las preocupaciones que todo tiene que ser rápido. El tercer ejemplo que utiliza Ordine para referirse al tiempo
es un pequeño pasaje del Principito, donde el Principito conoce al zorro. Y es una relación, los que han leído el texto, es una relación que se va dando poco a poco, gradualmente, que uno dice, bueno, pero ¿por qué no se hacen amigos de una vez? Sino que el Principito se va acercando poco a poco y el zorro le dice, si me dices mañana que vas a venir a las 4, empezaré a ser feliz desde las 3. ¿Qué dice Nuncio Ordine con ese ejemplo? Que en la vida cotidiana hemos perdido el valor de los rituales, de lo simbólico, porque todo lo hacemos ya y por esa premura hemos echado a perder no solamente cosas a nivel laboral, podemos analizar nuestra vida afectiva, relaciones cotidianas, esa premura de tenerlo todo inmediatamente, dice Ordine, es lo que nos echa atrás. Un ritual, diría el autor, es entender que las cosas van poco a poco, que van con calma. Okay. Segundo punto, en lo relacionado a la lógica de la empresa y la universidad, una de las críticas más fuertes que elabora el autor. ¿Qué es lo que dice Ordine? La situación en Europa, similar a lo que estamos viviendo en el contexto latinoamericano. Una serie de reformas políticas y económicas, recortes financieros, que inciden de manera directa en la formación universitaria. Y acota Ordine, son las grandes entidades las que nos dicen por dónde tiene que ir esa reestructuración de la universidad. Utilizando un refrán de nuestros abuelos, el que paga la música manda el baile. Prestamos el dinero, pero decimos por dónde tiene que ir el orden del país. Se facilita el dinero para un préstamo, pero nos encantaría que la universidad diera solamente estos contenidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que los temas que estamos hablando en este momento, de humanidades, historia, filosofía, arte y comunicación, son incómodos a este tipo de reformas de corte neoliberal. Aparece entonces el tema de la prisa que veníamos hablando y resulta, compañeros, que la universidad tiene que ser eficiente, con lo que eso significa. De ahí que va a decir Nuncio Ordine que el lenguaje empresarial se empieza a aplicar en la vida de la universidad. ¿Y qué dice este profesor italiano? Que el lenguaje empresarial no es neutral. Poco a poco, en la academia se va dejando el lenguaje de corte intelectual por un lenguaje más empresarial. Hay algunas universidades que ya no hablan de estudiantes, sino de clientes. Y resulta que la relación docente-estudiante no es lo mismo que una relación empleado-cliente. Los que saben, los que están estudiando administración, el cliente siempre tiene la razón. Que el cliente esté contento. Y esa no es la idea de la universidad. ¿Cuál es el problema cuando el mundo de empresa entra a la universidad? Que pareciera que formamos estudiantes no para la vida, sino para el mundo laboral. Y esto viene en detrimento de los niveles de exigencia con miras al cumplimiento de metas solamente cuantitativas. Y esto lamentablemente nos lleva en no pocas ocasiones a que los profesores nos convirtamos en burócratas, informes, reiteradas reuniones, cosas que nos hacen estar ocupados y que nos alejan muchas veces de los elementos importantes, de una buena planificación de las lecciones, de la investigación. El autor, en el tercer momento, da un paso más. Después de criticar, hace su propuesta. Y él dice, la universidad y los estudiantes que están introyectados en esta vida universitaria no tienen que relacionarse con la lógica de empresa, sino que la universidad tiene que relacionarse de manera directa con la cultura, y lo cual no es lo mismo que los títulos. Como lo hemos hablado en diferentes cursos de estudios generales, un título no nos da la cultura. Todos conocemos personas con multitud de títulos y la cultura no es exactamente lo más fuerte en su vida. Dice Nuncio Ordine, la universidad tiene que enseñarle a los jóvenes que los valores del mercado no son los valores de la vida.
dice el autor, la función de la universidad y de los docentes es tratar de hacer todo lo posible por cambiar la vida de los estudiantes. Y en este punto Nucio Ordine es crítico de la tecnología, no porque diga que sea mala, pero lo dice en varias conferencias, pone el ejemplo de Inglaterra. Dice que Inglaterra desde hace 30 años viene invirtiendo en tecnología educativa, pero que los resultados no se distancian de los que no han aplicado la tecnología en los procesos educativos. Ordine dice, el uso excesivo de esa tecnología nos aleja de esa dimensión personal. ¿Cuánto nos cuesta apagar el celular?, dice el autor. ¿Cuánto no nos cuesta no estar presente en el mundo de las redes sociales por un momento? ¿Okay? Pues hacer un alto, enseñarle a los estudiantes que es posible. ¿Cómo? A través de la cultura representada muchas veces en los textos clásicos. Dice Nucio Ordine, es más importante invertir en buenos profesores, que sean buenos investigadores, buenos educadores, más que en la misma tecnología. Finalmente, en este punto, dice Ordine, que para combatir la ignorancia, la cultura es la mejor dosis. Que si invertimos en la cultura que se transmite a través de la universidad, evitaremos lo que tenemos hoy en día, los populismos, racismos, fundamentalismos. Estos 3 puntos y lo que hemos hablado acá con los colegas nos permite plantearnos algunos retos para todos nosotros, tanto docentes como estudiantes. ¿Qué tanto hemos dejado que la afectación del tiempo incida en nuestras vidas? El tiempo será importante, pero ¿qué modalidad de tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Será que es necesario que hagamos un alto en la vida, en la de cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, y empezar a reflexionar un poco más? Tener presente, segundo punto, que la lógica de empresa arruina la vida universitaria, que la educación universitaria nunca podrá ser vista como un negocio, y que todo esto de alguna manera tiene que incidir de manera directa en la vida de los estudios generales. Hacer un alto, todos nosotros estaremos en formaciones muy buenas en sus carreras, pero el estudio de otras categorías, como los clásicos y estudios de otras nociones de corte humanista, siempre nos van a ayudar. La invitación es para que leamos los textos de este autor, de Nucio Ordine, y saquemos esas consecuencias importantes. Muchas gracias. Para terminar, voy a hacer lectura del poema. Al propio no lo voy a proyectar porque quiero que lo escuchen. Si pueden cerrar los ojos, mejor aún. Vamos a leer el poema que precisamente Ordine toma como punto de inicio casi para toda su disertación. Es Ítaca, ¿verdad? Ya el profesor Randall lo presentó. Es un poema de Cavafis, el poeta, y entonces dice: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino.
mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te entristezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado, así sabio como te has vuelto. Con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Muchas gracias. Para cerrar ya con la actividad, quisiera resaltar un par de ideas, y es esto que nos compartían los colegas y la colega sobre el reconocimiento de la cultura como un elemento central del quehacer universitario, hoy en día tan afectada y tan atacada. El tema de la empatía entre el humano y lo no humano, lo biológico, lo ambiental, que lo ambiental o ecológico no pertenece a una disciplina, sino que es una casa común entre todos los seres que vivimos o que compartimos el espacio. El tema de ser hereje, el que toma sus propias decisiones, que sería en términos filosóficos o bioéticos la persona autónoma, la que es capaz de darse así sus propias normas. Me parece que las humanidades serán aquellas que permitan tener conciencia de mi propio contexto, de mi propio entorno, donde pueda conocer de mis necesidades y realidades, así como de mis facilidades y bondades asociadas en no pocos casos a temas de facilidad económica. Yo quisiera agradecer desde la Coordinación de Comunicación y Lenguaje, a cargo de la doctora Marlene Calvo, desde la Coordinación de Historia de la Cultura de don Javier Agüero y desde la Coordinación de Filosofía y Pensamiento, desde mi persona, Randall Jiménez, a la profesora Tatiana Herrera por tan magnífica gestión con esta actividad de apertura, ella como coordinadora de la cátedra Enrique Macaya Laman en este primer semestre. Agradecerle a todos los y las colegas que nos han honrado con su presencia, al estudiantado por tan magnífica participación y atención, que hay que reconocerlo. Esta será una de las primeras actividades, será la primera actividad del trabajo colaborativo que establecemos desde la Escuela de Estudios Generales. Les invitamos pues a que nos sigan, estén atentos desde la página web de la Escuela de Estudios Generales. Agradecerle también a nuestros compañeros desde la parte administrativa que hacen posible que esta actividad pues se pueda transmitir a través de nuestras redes sociales, y pues a las personas que nos siguen desde las redes sociales pues que sigan pendientes de cada una de nuestras actividades. Muchas gracias y que tengan un bonito inicio de semestre.